Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestra clase vamos a hablar un poco sobre el sustrato árabe en la constitución histórico-lingüística del español. Inicialmente, é importante saber que o linguagem é um sistema abstracto de representação composto por palavras e regras que las combinam em orações que os indivíduos de uma comunidade linguística utilizam como principal meio de comunicação e expressão, hablada ou escrita. E a história é uma ciência que estuda os hechos passados com referência a um pueblo, sua evolução, según o lugar, tempo ou ponto de vista elegido. A lo largo de los siglos, o lenguaje humano se ha ido desarrollando, cambiando, influenciado por questões políticas e históricas e por cambios em la sociedade. O elemento árabe é precisamente o rasgo que distingue ao espanhol del resto de línguas, romance ou não. Se pode decidir que a influência que se exerce sobre questões fonéticas, morfológicas e sintáticas é mais escassa e não sempre aceptada como tal por todos os especialistas no tema. Em ocasiões surgem opiniões discrepantes que se sustentam em argumentos que, se bem não são concludentes unos, e muito menos dudas razonáveis generais. Sin embargo, existe uma coincidência generalizada em termos de léxico. Signo de autor calificado que proviene del árabe ao redor del 8% del vocabulário espanhol. Por lo tanto, o objetivo de este trabalho é demonstrar que a influência do árabe no espanhol foi muito importante para sua evolução. O arabismo, por ser considerado um patrimônio de caráter histórico, expressado por el alba e reflejado em la língua, e por ser de grande importância em la formação de la língua, o substrato árabe em la constituição histórico-linguística deve ser um tema a trabalhar em classes de espanhol. En español moderno tiene más de 4 millones de palabras de origen árabe, herencia cultural musulmana dejada en la península ibérica desde hace casi 800 años, una de las muchas lenguas romances de la familia indoeuropea, como el francés, el italiano, el portugués y el rumano. En español tiene el segundo mayor número de hablantes nativos del mundo. Los 437 millones de hispanohablantes son superados solo por los casi 1.300 millones de personas que usan alguna variación de ello para comunicarse, pero superan los 372 millones que adaptaron el inglés como primera lengua. En árabe actuó como substrato del románico andaluz y como apéndice del resto del románico peninsular. Fueron muchos los que dominaron ambas formas lingüísticas. Andaluz fue una sociedad bilingüe, al menos de hasta siglo XI o XII. La ocupación árabe tuvo un gran impacto en la sociedad española. Los musulmanos, por ejemplo, revolucionaron el sistema agrícola del país cuando llegaron a la península y encontraron una gran agricultura románica conservada prácticamente sin variación por los visigodos, cuyos principales elementos eran los cereales, como trigo, mijo y cebada, y algunas hortalizas que prácticamente se limitaban a nabos, cebollas, ajos y col. Otras contribuciones de la cultura árabe en lengua española. Los musulmanes también han introducido nuevas plantaciones en la península ibérica, como caña de azúcar, algodón, arroz, garbanzos, lechugas, azafrán, melón, pepino, naranjas, limoneros, acelgas y alcachofas. Por lo tanto, ha habido un aumento significativo de las variedades de hortalizas y frutas en España. Esta influencia externa sobre la agricultura se refleja hasta el día de hoy en varias palabras del vocabulario hispánico.
como azafrán, azahar, azucena, algodón, alerce, allorca, aljibe, alberca, albaricoque, limón, acelga y alcachofas son de origen árabe. Azafrán, por ejemplo, proviene del árabe hispánico azafarán y del árabe clásico zafarán. Según el diccionario de la Real Academia Española, que es una excelente plataforma para estudiar el origen de las palabras en la lengua. La pronunciación en español es muy similar a la del árabe, solo se omite la primera A. Esta palabra también es similar en portugués, azafrán. Otras áreas del español también tienen varios arabismos, como en el contexto militar, aljaba, acefas, mortero, en el ámbito doméstico como teja, regaliz, alborga, y en terminología científica como algoritmo, álgebra, alquimia. El árabe también dejó el sufijo i para formar gentiles como celtí, marroquí, yemení o sustantivos y adjetivos como jabalí, marabedí, muladí, baladí y las interjecciones alá, ojalá, guay y ya. Es importante, antes de todo, recordar de que la conquista de España por los árabes fue sorprendentemente rápida, menos de 8 años, y total. Solo los territorios montañosos, septentrionales, caracterizados por sus escasos recursos económicos, quedaron fuera del interés de conquista de los árabes. Así, España quedó dividida en dos partes, una cristiana y otra musulmana. Para la historia externa de la lengua, esta fragmentación territorial significó que inicialmente eran solo variantes de la unidad lingüística relativa del latín vulgar de la época visigoda, se convirtiese en lenguas diferenciadas entre sí e incluso que surgiese una nueva, el castellano, formada con elementos de muchas de ellas. Andaluz. Con ese nombre se reconoce el territorio de la península ibérica bajo el poder musulmán entre los años 711 y 1492, con el avance de la reconquista iniciada por los cristianos refugiados en las montañas de la franja norte peninsular en 718. El territorio del Andaluz se fue reduciendo paulatinamente hasta su desaparición definitiva con la toma de Granada por los reyes católicos en 1492. La huella árabe es bien patente en la península ibérica: espléndidas construcciones, palacios, jardines, prácticos sistemas de riego, nuevos productos agrícolas, filosofía, recetas culinarias y etc. Naturalmente, en la lengua también es perceptible esa huella. El árabe actuó como substrato, una lengua dominante del romance andalusí, y como distracto, una lengua vencida de los romances peninsulares septentrionales. Aunque fueron muchos años de convivencia, contacto y bilingüismos, en algunos casos, la influencia mutua de ambas lenguas fue solo lexa. A tratarse de mundos lingüísticos tan distintos, las estructuras internas de las lenguas fonética y morfosintaxis totalmente diferentes surgieron sus respectivos procesos históricos con casi total independencia. Queremos recordar que, al igual que pasó con las palabras que se tomaron de las otras lenguas germánicas, el léxico que se tomó del árabe sufrió los mismos cambios que habían ocurrido o estaban teniendo lugar en el post-latín, vulgar o pre-romance castellano. Por ejemplo, las aspiradas árabes se asimilaron con la única aspirada romance, la H, aspirada H o H, alófono de F, que estaba en vías de desaparición, y produjeron diferentes resultados o representaron por H o fueron reemplazadas por F. De ahí las alternancias en algunas formas halal, halfal, almombra,
alfombra, aloli, alfoli. En algunos préstamos del árabe se sonizaron las oclusivas sordas intervocálicas, al igual que ocurría con las palabras latinas alcuntum, algodón, palatilación de ñ, anil, anil, albañal, albaní, albanil. El léxico español de procedencia árabe constituye aproximadamente un 8% del vocabulario total. Puede decirse que casi todos los campos de la actividad humana cuentan en español un arabismos. Los adjetivos de origen árabe son escasos, entre ellos se encuentran asesino, baldío, convencional, garrido, mezquino, salmero. Entre los verbos se encuentran halagar, reclamar, acicalar. Partículas de origen árabe son hasta o ojalá. Sin embargo, la gran mayoría de las palabras de origen árabe son sustantivos. Muchos de estos, como pueden verse en los siguientes ejemplos, comienzan con al, el artículo definido árabe, que quedó incorporado al sustantivo. Algunos tienen la forma que el árabe les dio, pero procede de otra lengua. Con relación a la administración, tenemos ahí las palabras aduana, albacea, albarán, alcalde, alguacil, alquiler, arancel, tarifa. 2. Orgal, alacena, albodiga, albonsol, alfiler, alfombra, almiba, almirez, almohada, almohaja, jaja, taza, agrícola, acentuona, acelga, acequia, acerola, albalicoque, parecoquis, albérgico, tomado originalmente del latín molum persicum, melocotón, y modificado por el árabe alcachofa, alzafalfa, algorpa, algodón, alihbe, atrumos, alubia, arroz, del persa, azafaz, azúcar, del latín sucrum, azucena, berenjena, espinaca, naranja, persa, noria, sadia, zanahoria. Arquitectura, arte y música, tenemos alcatrilla, alcoba, almacén, azotea, zaguán, laúd, tabor, zoco. Militar, algrada, alarde, alcalde, alférez, almena, atalaya, adarga, azorte, barbacana, faca, rebato, zaca, medidas, arromba, azumbre, fandega, quintal. Oficios, albañil, alfarero, científico, agrótimo, guarismo, en geometría, cifra y álgebra, en matemáticas, alcohol, álcali, alambique, alquitrán, azufre, en química o alquimia, ceni, en astronomía, nuca o jarabe, en medicina y etc. Como verse en la lista que fue hablada anteriormente, el vocabulario de origen árabe puede encontrarlo en todo tipo de actividades de la vida cotidiana. Eso nos indica hasta qué punto ambos mundos se entremezclan y la importancia de los cristianos daban a todo aquello que venía de la cultura musulmana, para la que sentían admiración.